Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tan Villero Casanova. Gracias le doy al Señor por estar nuevamente, hermanos. Vamos a hacer una oración. Antes quiero saludar a todos los hermanos y hermanas de la congregación. Espero que estén bien, hermanos. Les deseo lo mejor a cada uno, que estén fortalecidos en el poder de su fuerza. Señor, estoy delante de tu presencia en esta noche, agradecido, Señor, porque puedo nuevamente estar, Señor, frente a este celular, Señor, para poder hacer tu programa por medio de Facebook. Señor, bendice a todos aquellos que están viendo y que están oyendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estamos hermanos, viendo el libro de Cantar de los Cantares. Empecé un poquito tarde, vamos a terminar un poquito más tarde también. El Señor bendiga al hermano Osvaldo Hernández y a Fabio Gómez. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Y vamos a leer en el versículo capítulo 4, versículo 7 de la Biblia. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Fíjese cómo el Señor le habla a ella, ¿no? Cómo ella cómo él la ve a ella. Él la ve hermosa. ¿Y por qué la ve hermosa? Porque ella lo siguió él al monte de la mirra, ¿no? Porque él anteriormente dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. Entonces, él en el monte de la mirra, él la ve hermosa. Aunque el sol le quemó a ella, pero él la ve hermosa, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos darle valor a eso, a cómo Dios nos ve a nosotros, ¿no? Muchos no nos ven de la misma manera, pero Dios sí nos ve así hermosos, como Salomón veía a la Sulamita. Y ¿por qué la ve hermosa? Porque él la ve sin mancha, sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Sabemos que ahí en el 4:8, ¿no? En el capítulo 4, versículo 8, le dice, yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si hallareis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. En el 4:8 y en el 4:8 dice así, me equivoqué del versículo. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, ¿no? Y mira desde la cumbre de la Maná, alabado sea el Señor. Desde la cumbre del Seir o del Senir, ¿no? Desde la cumbre del Senir, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Y en el capítulo 5:1, él le dice, yo vine a mi huerto, hermana, esposa mía, y he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Fíjese. Entonces, fíjese que acá él usa la palabra esposa en estos versículos. Él usa la palabra esposa, él la usa 6 veces, y esto habla de mayor intimidad que él siente con ella, ¿no? Cuando él nos trata como esposa, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la esposa de Cristo, ya no somos un salvado solamente, o un regenerado, ¿no? O un justificado, sino que somos mucho más que eso, esposa, ¿no? Y nosotros tenemos una relación en cierta
periodo de nuestro crecimiento, de nuestra vida espiritual, tenemos una relación de esposa con Cristo. ¿No? Muchos hermanos tienen siempre una relación con Cristo como justificados, o como salvados, o como santificados. Pero Él a los vencedores totales, Él les llama esposa. Alabado sea el Señor. Y eso es muy importante que nosotros aceptemos ese calificativo que el Señor nos da a nosotros los vencedores. Alabado sea el Señor. Y esto nos lleva a nosotros a tener otra postura delante del Señor, ¿no? Gloria al nombre del Señor. ¿No? En el 3.4 de Cantares, capítulo 3.4, apenas hubo pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Ahí vimos nosotros en ese capítulo que vemos la inmadurez que ella tenía y que ella quería tener una comunión con él en la carne. Ella. Muchas veces muchos hijos de Dios quieren tener como esposo, con Cristo como el esposo en la carne, pero es imposible. Él no puede tener comunión con nosotros en la carne, tiene que ser siempre en el Espíritu, ¿no? Ese era el deseo de ella. Y ahora nosotros vemos que Él la invita a ella, ¿no? A ir con Él. Y Él le invita a ir a dos lugares donde Él quería ir. Y esta es la diferencia, ¿no?, que hay entre el carnal y el espiritual. El espiritual nunca va donde Cristo no quiera ir, sino que el espiritual va donde Cristo quiere ir. Donde Él la quiere llevar, Él va. ¿No? Él sigue a su amado, a su Señor, ¿no? Y esto habla de crecimiento, esto habla de madurez en el creyente. Cuando nosotros vamos donde Él va y hacemos lo que Él quiere, entonces habla de crecimiento, de madurez, en vez de convencerle al Señor de hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces fíjese que el verdadero vencedor es sumiso a su Señor, ¿no? Porque Él conoce la responsabilidad, que Él es la esposa y que la esposa debe ir con el esposo, ¿no? La esposa debe acompañar al esposo, el esposo es la cabeza. No, hay muchas veces que las esposas quieren que los esposos hagan lo que ellas quieren, ¿no? Siempre están dando órdenes las esposas, pero con Cristo no es así. Nosotros obedecemos órdenes, porque nosotros somos vencedores, ¿no? Somos la esposa de Cristo. Porque nosotros sabemos bien que en la palabra está bien escrito que la esposa está sujeta a su esposo. Eso es lo natural, ¿no? ¿Cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más? Si bien no se ven muchas esposas sujetas a su marido dentro de las iglesias, especialmente dentro de la gracia, ¿no?, donde las esposas tendrían que ser un ejemplo, ¿no? Están más sujetas las hermanas legalistas a sus esposos que las hermanas de gracia a sus propios maridos. Y eso es doloroso, eso es lamentable. El mensaje que tienen que dar de cómo tiene que ser la iglesia con su esposo. Tiene que estar sujeta a su esposo, la iglesia. Tiene que honrar a su esposo, tiene que admirar a su esposo. Pero hay muchas veces que vemos en las conductas de muchas hermanas que tratan de gobernar a sus maridos en todo. Y no debe ser así. Si nosotros vamos a ganar a Cristo, tenemos que someternos a la voluntad, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él, ¿no? Si nosotros queremos que nuestros esposos nos amen y sean felices con nosotros, con las esposas, mujeres, entonces ella tiene que someterse a su marido.
en tanto y en cuanto él esté sometido al Señor. No, yo me someto a mi marido si mi marido hace lo que yo hago, lo que yo quiero. Yo me someto a mi marido si mi marido me obedece. Entonces yo me someto, hago lo que él quiere. Pero eso no es verdad. Porque el marido no debe de someterse nunca a la mujer, sino que la mujer debe someterse al marido, ¿no? Y vemos también, siguiendo la meditación, vemos cómo Salomón va ampliando la visión que él tiene sobre ella. Ahora fíjese que la Sulamita quiso encerrarlo en un lugar, y así a veces las esposas quieren encerrarnos a nosotros, los maridos, ¿no? En un lugar. ¿Dónde nos quieren encerrar? En sus caprichos, ¿no? En sus pensamientos. No nos dejan a nosotros, no hablo por mí, sino que hablo por la mayoría de las esposas. No dejan, ¿no? que los esposos sean lo que tomen las decisiones. Ellas toman las decisiones. Y entonces son felices. Y entonces el marido nunca decide. Pero con Cristo no va a ser así. Con Cristo Él va a tomar la decisión. En todo. Y nosotros vamos a tener que estar sujetos a eso. Entonces, nosotros tenemos que tener la visión, ¿no? ¿De qué somos nosotros? ¿Somos la esposa o no somos la esposa? ¿Estamos para someter o para someter? Estamos para someternos. Entonces, ¿cómo ganamos a Cristo? A nuestro esposo. Ahora, para someternos a Cristo tenemos que ver que Él es nuestro esposo. La iglesia tiene que ver que Él es el esposo. ¿Entiende? Si nosotros no vemos a Cristo como que Cristo es el esposo de la iglesia, entonces no nos vamos a someter a Él. Y entonces, si no nos sometemos, ¿cómo vamos a ganarle a Él? ¿Cómo vamos a ser arrebatados en la primera fila? ¿Cómo vamos a recibir? El Señor Jesús no va a someter a la esposa tiene que someterse al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay diferencia. Y eso conforme a la vista que nosotros tengamos, ¿no? Conforme a cómo consideramos nosotros, ¿no? Él nos invita a nosotros. Ahora, en el siguiente verso, Él nos invita a los vencedores. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Senir, de Hermón, desde las guaridas de los leopardos, desde los montes de los leopardos. ¿Yo? Fíjese. Entonces fíjese que Él le invita a ella. Él le invita a ella, alabado sea el Señor. ¿Y qué va a hacer la esposa? Bueno, ¿y a dónde le invita? A que salgan juntos. ¿No? ¿A dónde? Al campo, al aire libre le invitan. ¿No? Y a veces los esposos tenemos a nuestras esposas encerradas. Bueno, pero no es la manera, sino que hay que salir a un lugar espacioso para tener una mejor comunión. Bueno, pero no está dirigido a eso, sino que a lo espiritual. Ahora, nosotros para ir con Él debemos de rendirnos. Rendirse significa someterse a Él. Y Él nos va a llevar a lugares más amplios, ¿no? A lugares que nosotros ni siquiera teníamos pensado, Él nos va a llevar. Y de esos lugares mencionados, ¿no? Porque usted va a ver que los lugares que están mencionados son lugares altos, ¿no? Son lugares altos. Entonces, y estos lugares nos hablan a nosotros de los lugares celestiales. Porque no solamente nosotros debemos de considerar la provisión, ¿no? Sino el lado práctico, debemos de tener siempre en cuenta el lado práctico. Ahora, para poder entender, ¿no? Entendemos a través de la Sulamita, ¿no? Es bastante entendida de la provisión, pero Salomón, que es un tipo de Cristo, ¿no? Él la invita
¿no? A hacer de esa provisión algo práctico, a vivir una vida práctica, a tener experiencia. Por eso dice, ven conmigo, ¿no? Le dice, ven conmigo. No, él no dice contemplemos los lugares celestiales, sino ven conmigo, ¿no? Tomémonos de la mano, ¿no? Ten comunión conmigo, déjate conducir, déjate guiar, vamos a pensar, ¿no? de estos lugares, vamos a ver estos lugares, ¿no? Y ella tiene que ir con él. Y entonces, ¿a dónde lo lleva? Al monte de la mirra. Y ese monte de la mirra está fuera del campamento. Y Él quiere a nosotros llevarnos allí. Y entonces, nosotros los vencedores vamos o nos dejamos guiar, ¿no? Como quien se rinde al Señor. Entonces nos dejamos guiar. Gloria al nombre del Señor. ¿Y dónde nos quiere llevar el Señor? A los lugares celestiales. ¿No? Muchos tienen o creen que los lugares celestiales es un lugar de fantasía, ¿no? Es algo que no existe, o no sé, tienen un panorama ahí de que se van a suspender en el aire, así. Sin embargo, en los lugares celestiales es un lugar real, un lugar verdadero. No es un lugar representativo de tipos y sombras, los lugares celestiales. Nosotros podemos vivir la vida práctica en los lugares celestiales. Y si no, veamos algo ahí en el Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Gloria al nombre del Señor. Salmo 91, usted busque conmigo, hermano. Versículo 14. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, ¿no? Y le libraré y lo glorificaré. ¿Vio? Entonces es real los lugares celestiales. No es una fantasía, es algo real. Y es una promesa. Y esta promesa Él la ha puesto para los vencedores, ¿no? Porque Él ha puesto su amor en nosotros. Y este es el primer requisito que el vencedor tiene que tener para poder exaltarse Él mismo a los lugares celestiales. Él tiene que tener, el primer requisito es el amor. No se puede entrar ahí sin amor. Después dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Ese es otro requisito. Porque si no conocemos al nombre del Señor, ¿cómo le vamos a invocar? Porque Él dice, me invocará, ¿no? Y Él promete poner en alto a la persona, ¿no? Y ahí en ese lugar alto Él le muestra su salvación, ¿no? Él le muestra su salvación. Y en ese lugar alto Él le muestra 6 pasos de separación. 6 pasos de separación, ¿no? Y vemos en el versículo 8, hermano. En el versículo 8, esos 6 pasos. Primero, venimos a Cristo, que eso es en el versículo 6, 4:6, donde dice, hasta que apunte el día y huyan la sombra, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Entonces venimos a Cristo. Lo primero que tenemos que es venir a donde está el Señor. Es el primer paso. Alabado sea el Señor. Y después vamos con Él. Venimos a Él y después vamos con Él. Porque ahora sabemos dónde está Él. ¿Dónde le podemos encontrar? Y eso en el versículo 8. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa, ven conmigo desde el Líbano. Y bueno, ahí está el Señor.
¿vio? Desde el Líbano, ven conmigo. Y entonces lo podemos encontrar. Nos invita, ven conmigo. Fíjese en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice así. Gloria al nombre del Señor. Mateo 11:28. Dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Vio? Tenemos que ir a Él. ¿Y dónde está Él? Y tenemos que ver eso, ¿dónde está Él? Porque Él nos invita. Él en esta noche te está invitando a que tú vengas a donde está Él. No, venid a mí. Que esta es una invitación, ¿no? Cuando Él dice, venid a mí, ¿no? Pero no, esta es una invitación, no es venid a mí, sino venir a Él. Eso significa que tenemos que ir a donde está Él. Entonces, ahora nosotros podemos ver, ¿no? Que cuando nosotros vamos a Él, entonces tenemos comunión, ¿no? Ven conmigo desde el Líbano. Desde el Líbano le dice, como si ya estuviera allí. Ahora, porque Él dice desde allí, ven conmigo. Quiere decir que el punto de partida es el Líbano. Ahí comenzamos. Porque si no estamos ahí en el Líbano, no podemos ir con Él a ningún otro lado. No podemos andar con el Señor. Ahora, ¿qué significa Líbano? Líbano significa blancura o pureza. Y este es el punto de partida. Entonces nosotros tenemos que estar en la pureza de su santidad. ¿No? Nosotros tenemos que haber sido limpiados de nuestros pecados, lavados de nuestras culpas. Nosotros tendremos que haber sido limpiados de toda inmundicia, de toda contaminación, de toda injusticia, ¿no? Entonces ahora nosotros fuimos emblanquecidos, ya no hay mancha. Dios no nos tiene que ver ni una mancha. Y de ahí, de ese, ¿por qué? Porque fuimos a donde Él estaba. ¿Dónde estaba Él? En el Líbano. Bueno, fuimos ahí, estamos en el Líbano ahora. No tenemos que hacer nada para estar ahí, ya estamos ahí, estamos en el lugar de la blancura, en el lugar de la pureza. Eso lo tenemos que creer. Una vez que fuimos a donde Él estaba, entonces ahí es la blancura. Él nos limpió, Él nos lavó con su preciosa sangre. Gloria al nombre del Señor. Y eso es por la fe. Yo tengo que creer, tengo que mirarme a mí mismo y entonces tengo que mirarme a mí mismo y entonces ahí me tengo que ver blanco. Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es la separación. Tenemos que separarnos. Y esto nos habla de pureza, pureza de pensamiento, pureza de costumbres, pureza en cuanto a las compañías que nosotros teníamos antes. Vio que ahora no tenemos los mismos compañeros, los mismos amigos, ¿no? Pureza en cuanto a nuestras actividades. Vio que antes teníamos actividades que nos corrompían. Hacíamos cosas que nos denigraban como personas, nos hacían mala persona. Bueno, tenemos que separarnos de eso. Hay que separarse de todo aquello que nos ensucia. Y cada uno tiene que mirarse a sí mismo para poder llegar a ser la esposa de Cristo. Primeramente hay que ir donde está Él y hay que separarse ahora. Sin la vida de separación no se puede llegar a ser la esposa de Cristo, ¿no? No, el hecho de habernos separado de todo eso no es que ya hayamos ganado a Cristo, pero comenzamos a dar algunos pasos hacia ganarle al Señor. Si uno no quiere separarse de las cosas las cuales está el pecado, la inmundicia, si uno no quiere, ¿no?
no puede ganar a Cristo, no lo puede ganar. De otra manera no se lo puede ganar a Cristo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer no es separarnos de la carne, del mundo, del diablo, separarnos para Él, para poder ser santificado completamente. Y vio que sobre todo tenemos que separarnos de la vieja vida, de la vida que teníamos antes, tenemos que separarnos para vivir en una nueva vida. Si usted quiere ser la esposa de Cristo, si usted dice ser la esposa de Cristo, muchos dicen que son vencedores y la esposa de Cristo están sin congregarse y viviendo conforme al mundo. Ellos se engañan a sí mismos, Porque dice que tenemos que separarnos de este presente siglo malo, de este presente siglo perverso. Tenemos que, en medio de este siglo perverso y malo, tenemos que vivir una vida santa, una vida pura, una vida irreprensible, pero sobre todo una vida separada. Tenemos que separarnos. Y esto en cuanto a lo exterior, no a lo interior. Lo interior, eso ahora lo hace el Señor, pero lo exterior, eso lo hacemos nosotros. Si usted quiere ser vencedor total, si usted dice ser la esposa de Cristo, usted tiene que separarse completamente de la vida vieja, de la vida que teníamos antes. Qué maravilloso esto, aprender para poder ser la esposa de Cristo. Ahora muchos hermanos dicen que son la esposa de Cristo y todavía no se separaron de la vieja vida, del viejo carácter, de la vieja forma de pensar, de los viejos gustos. No, dice que son la esposa. No, no son la esposa. La esposa de Cristo vive para Cristo. Ella se viste para su Señor, se limpia de toda suciedad, de toda inmundicia, se limpia para su Señor, porque sabe que a Él le gusta eso, a Él le agrada la pureza, a Él le agrada la blancura, la luz. Entonces, si nosotros vamos a ganar a Cristo, o aquel hermano o hermana quiere ganar a Cristo, ¿no? Entonces tiene que mostrar en la vida práctica una vida de separación. Tiene que mostrar una vida, pero nos separamos ¿para qué? Para vivir una vida diferente. ¿Vio? Antes la vieja vida no íbamos a la iglesia, antes la vieja vida no orábamos, antes la vida vieja pecábamos, ahora no. Ahora tenemos una nueva vida. ¿No? Pero en eso tiene que haber evidencia de que verdaderamente estamos viviendo una vida separada. Tiene que haber evidencia de eso. Entonces, ahí comenzamos, en el Líbano, en la pureza, en la separación. Mira desde lo alto de la cumbre de la Amaná, dice. Amaná significa provisión determinada. Eso significa Amaná, anótelo, ahí al lado de su Biblia. Amaná significa provisión determinada. Ahora, si queremos ganar a Cristo, tenemos que entender la provisión. ¿Qué provisión? La que Dios nos dio en Cristo. ¿Qué es la provisión? ¿Vio? Cuando usted va al almacén, usted se provee lo que necesita. Usted va al banco, se provee del dinero que usted necesita si tiene una cuenta allí. Provisión significa proveerse, ¿no? Y ahora Dios nos proveyó a nosotros de todo lo que nosotros necesitábamos para poder ganar a Cristo, para vivir una vida separada. Entonces, Él le invita, ¿no? En el versículo 4, versículo 8, conmigo desde el Líbano, oh esposa, conmigo ven del Líbano, mira la cumbre mira desde la cumbre de la Amaná, mira la provisión. Usted sabe la provisión, usted sabe que Dios le dio provisión abundante para que usted pueda ser la esposa de Cristo. Si usted no conoce la provisión que Dios le ha dado en Cristo, ¿no? ¿Cómo usted puede ganar a Cristo? ¿Cómo puede usted vestirse como esposa? Bueno, tenemos que ver, tenemos que creer en la provisión y tenemos que amar, abrazar la provisión y tenemos que confesar la provisión, ¿no? Es una provisión
la provisión es que nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo, ¿no? Esa es la provisión. Bueno, ¿qué nos proveyó Dios? Dios nos proveyó de la regeneración, ¿no? Nos hizo nacer de nuevo. Dios nos proveyó a nosotros de una salvación, de una vida eterna. Dios nos proveyó a nosotros de un nuevo nacimiento. Dios nos proveyó de la justificación, porque nunca hubiéramos podido nosotros alcanzar a ser justos por medio de las obras, sino que ahora somos justos por medio de la fe en Jesucristo. Esa provisión Dios la hizo para nosotros, para que nosotros podamos llegar a ser la esposa. Dios nos proveyó en Cristo un maestro, apóstol y predicador, que es el apóstol Pablo, ¿no? Él nos proveyó a nosotros, ¿no? Del apóstol Pablo, para que él nos muestre a nosotros el evangelio por el cual nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? Romanos 2:16. También nos proveyó por medio del apóstol Pablo la revelación del misterio oculto de los tiempos y edades. Nos proveyó a nosotros el conocimiento del Cristo resucitado. Y también nos proveyó por medio de las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? La naturaleza del hombre nuevo, la naturaleza del hombre espiritual. Entonces fíjese, si nosotros no conocemos la provisión, entonces ¿cómo le vamos a ganar a Cristo? ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y una vez que nosotros, Dios nos hace ver la provisión, nosotros tenemos que creerla, tenemos que abrazarla, tenemos que confesarla a esa provisión. Sí, Señor, tú me la has dado. Yo no puedo decir que no la he recibido, porque esta provisión determinada, ¿no? Y sabemos que esa provisión tú nos diste en los lugares celestiales. Tenemos que saber, y no solamente saber, sino entender la provisión, ¿no? ¿Cuál es, no, esta provisión? Porque sin la provisión no hay lado práctico, y sin el lado práctico no hay la posibilidad de ser la esposa de Cristo. No se puede. Hay muchas personas que no entienden la provisión, nunca pueden tener el lado práctico, ¿no? Porque Dios nos hizo santos a nosotros. Nosotros tuvimos un nacimiento santo, pero muchos se ven como pecadores, ¿no? Muchos se ven en la vieja vida, en el hombre viejo. Yo soy un pecador. Nosotros éramos pecadores, más cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya no dejamos de ser pecadores para ser santos, hijos de Dios, ¿no? Por eso dice, mira desde lo alto, desde la cumbre de la maná, dice, alabado sea el Señor. ¿Vio? Y amaná significa provisión determinada, ¿no? También podríamos decir que la palabra amaná significa constancia. Y esto es algo indispensable en la vida del vencedor. Nosotros tenemos que ser constantes. Constante es la cosa de Dios. Una vez que usted alcanzó, ¿no? Algo de Dios, usted tiene que ser constante. Porque no es fácil alcanzar, vivir una vida rendida. No es fácil alcanzar una vida de oración, una vida de ayuno. No es fácil alcanzar una vida de congregarse cada vez que hay culto. No es fácil, pero una vez que lo alcanzó, nosotros la tenemos que mantener. Tenemos que ser constantes, porque costó mucho. ¿Vio cómo a usted le costó llegar a donde está hoy? Cuídelo, dele valor. Dele valor, porque eso costó. ¿Sabe a quién le costó? Al Señor Jesucristo le costó, para que usted llegue ahí. Hay mucha inversión ahí, de parte del Señor. Desde la cumbre del Senir. Y este nombre tiene dos significados, Senir. Senir, por un lado, significa armadura. Porque cuando nosotros aprendemos la provisión en el monte de la maná y somos constantes, entonces ponemos en práctica la armadura, la defensa, ¿no? Y el ataque, como dice ahí en Efesios capítulo 6, ¿no? Aprendemos a pelear la buena batalla de la fe. Esto es por fe, hermano.
Esto por fe. Yo soy santo, soy justo, soy perfecto en Cristo. Todo lo que nosotros alcanzamos, lo alcanzamos en Cristo. Tanto la provisión como el lado práctico. El lado práctico tenemos que darle lugar a Cristo en nosotros para poder alcanzarlo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros aprendemos la provisión, ponemos en práctica el lado práctico para poder pelear la buena batalla. Y por el otro lado, cenir significa portador de la lámpara o llevar la lámpara. Y eso habla de que nosotros en la vida práctica nosotros tenemos que ser irradiadores de luz. Tenemos que brillar como la luz. ¿Y qué es brillar como la luz? Tener un buen testimonio. Para con los de adentro y para con los de afuera. Tener un buen testimonio. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Que Dios nos guarde y nos libre, hermano amado. Que nadie te pueda decir algo malo sobre nosotros. Porque cuando se habla mal de nosotros, se habla mal del Señor. Porque ¿con quién se la agarran? Con nosotros no, con el Señor, con el Evangelio. No, mira, este es cristiano. Jesús le enseñó así a conducirse así y eso le trae deshonra. Pero nosotros estamos para honra, para santificar su nombre, como dice en el capítulo 17 del libro de Juan. ¿No? Santifícalos en tu verdad. ¿No? Para que ellos santifiquen mi nombre. Nosotros estamos para santificar el nombre del Señor por medio de la vida práctica. Por eso, la vida práctica es muy importante para ser la esposa de Cristo. Sin la vida práctica, no se puede ser la esposa de Cristo. No hay que alejarse de toda carnalidad. Hay que alejarse de toda mundanalidad. ¿No? De todo pensamiento, sentimiento humano. ¿No? Hay que seguirlo al Señor. Aquí es donde Él está. Entonces fíjese, vamos a repasar. Cenir significa armadura y también significa portador, ¿no? De la lámpara. ¿Yo? Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude. Porque Él siempre está solícito para ayudarte y para ayudarme a mí también. Porque humanamente somos débiles, pero en la debilidad se manifiesta nuestro poder. Nuestro poder es Cristo. ¿No? Él es nuestro poder para llevarnos la victoria, para llevarnos a ser la esposa de Él mismo. Desde el cenir, ¿yo? Desde el cenir, es la invitación. Y de ahí nos invita a Hermón, ¿no? Y esta es una altura más alta todavía, ¿no? Porque estamos yendo a la altura. Y estas son montes que uno era más alto que el otro. Y así el Señor nos invita a mayor altura, a un nivel más alto. Ahora, fíjese, Hermón significa dedicado o ferviente. Fíjese, dedicado o ferviente, anótelo. Tiene que anotar los significados de los nombres para que usted tenga un buen hablar en cuanto a las figuras y a las sombras. Entonces, ¿qué significa Hermón? Significa dedicado o ferviente. Es muy importante esto. Es muy dedicado para ganar a Cristo. Tenemos que ser dedicados. ¿Dedicado en dónde? En el servicio. ¿No? En todo tipo de servicio tenemos que ser dedicados. Que el Señor me ayude a mí, hermano. Nunca tenemos que abandonar donde el Señor nos pone. Pero tenemos que ser esforzados, dedicados, estar entregados completamente a esa vida. No, porque ninguno que es tomado como soldado se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo puso como soldado. Usted ha sido puesto como siervo de Dios. Usted es un siervo de Dios, ¿no? Y bueno, y usted tiene que dedicarse a eso. El Señor le va a sostener. No tenga preocupación por lo que ha de comer o lo que ha de vestir. El Señor se ocupará. Hace mucho el Evangelio. Y si fui a una tienda algún día para comprarme algo de ropa, creo que cuando tenía, no sé, 18 años. Tengo 64.
¿no? Y el Señor siempre me proveyó, siempre calzado, todo. No es que no haya trabajado, hermano, he trabajado en lo material, pero el Señor me proveyó de todo lo que tengo para vestirme, de todo. Alabado sea su nombre. Y yo le invito a usted que usted tenga la misma confianza en Él. Gloria al nombre del Señor, aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Sin esta vida de dedicación, sin ser ferviente en el Espíritu, no se puede ganar a Cristo. El siervo de Dios tiene que ser ferviente y dedicado, ¿no? No en el sentido carnal, sino con el verdadero fervor, con la verdadera dedicación, ¿no? Por amor. Todo nace del amor por Jesús, por el Señor. ¿Vio? Mire, ¿se acuerda cuando el Señor dijo, el celo de tu casa me consume? Eso no hablaba de fanatismo, porque después Él destruyó la casa, por medio de Tito. Destruyó la casa, Él no se refería al templo, ¿no? Sino que tenemos que tener fervor por la causa, no por la casa, por la causa de Dios. ¿Cuál es la causa? El Evangelio, la salvación de las almas. En este caso, ganar a Cristo. No, tenemos que ser celosos de eso. Si algo me va a llevar a mí a perder a Cristo como el amado, tengo que estar dispuesto a perderlo. No importa quién sea o qué sea. Cristo tiene que ser primero. Que el Señor me ayude, hermano amado. Que el Señor me ayude, porque a veces parecemos déspotas, ¿no? Pero Él ganó nuestro corazón. Él ganó nuestro amor, con mucho amor, con mucho amor. En nosotros no miramos lo que Él hizo por nosotros, sino lo que Él es para nosotros. Él es nuestro amor. Gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese la palabra hermón. También la palabra hermón, eso habla de quietud, de silencio, no del silencio. Significa no ser tan ruidoso. Entonces, nosotros tenemos ejemplo ahí en Primera de Samuel, Primera de Samuel, vamos a leer en el capítulo Primera de Samuel 14. Primera de Samuel 14. Tengamos un poquito de paciencia. La paciencia es uno de los rasgos del vencedor. El vencedor no se sale enseguida. Tiene paciencia. Gloria al nombre del Señor. Samuel 14. Y dice así la palabra del Señor. Hablando nosotros de acá de no ser tan ruidoso. ¿Yo? Creo que fue en el caso cuando Samuel le había dicho a Saúl, ¿no?, que lo esperara antes de ir a la batalla, ¿no? Y dice que Samuel se había tardado mucho. Alabado sea el Señor. Y vamos a leerlo un poquito porque tengo que leer. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, y debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahiotob, hermano de Iscaboc, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod
y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo, de un lado y de otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Senec. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Mixmas y el otro al sur hacia Gabá. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, a su ayudante: ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y subiremos a ellos. Mas si no dijeran así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová nos los ha entregado en nuestras manos, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí que los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de las guarniciones respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mi mano, en la mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su peaje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su peaje de armas que iba tras él los mataba. Y él fue primero, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su peaje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yegua de tierra, llegada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campamento entre toda la gente de la guarnición y de los que habían ido a moladear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, y hubo pues una gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá y de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasá ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su peaje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras él aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iban creciendo a gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo con el que con él estaba, llegaron desde el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos en el tiempo atrás habían venido con ellos desde los alrededores del campamento, y pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Alabado sea el Señor. Entonces fijémonos acá, ¿no? El silencio, no como un celo carnal tan ruidoso, ¿vio? Porque la carne siempre hace mucho ruido. Entonces, ahí, como hemos visto, cuando Jonatán y sus escuderos descendieron a la carne, a destruir la carne, a los enemigos. Entonces, Saúl, ¿no?, hizo una preparación ruidosa, pero Jonatán salió en silencio y él ganó la victoria. Jonatán ganó la victoria. Ahora nosotros vemos que Saúl ni siquiera fue a la batalla. Y así siempre es, de la misma manera. La fe es silenciosa, pero los resultados son positivos. Y acá vamos a ver el quinto paso, ¿no?,
que lleva a las guaridas de los leones. Esto habla de, en la guarida de los leones, habla del coraje, ¿no? De la verdadera batalla que nosotros tenemos que pelear, ¿no? No la batalla de la carne, sino la buena batalla, la batalla de la fe. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener toda la armadura puesta. Tenemos que tener una vida consagrada, ¿no? Al Señor. Entonces, ya cuando tenemos una vida consagrada, ya podemos ir a la batalla, ¿no? Muchos creyentes creen estar preparados para la batalla, pero no dan los pasos que tienen que dar para estar preparados para la batalla. Saben de la batalla, ¿no? Pero saben de la batalla contra su hermano, ¿no? Contra su propia carne. Pero la batalla contra los poderes espirituales de maldad en las regiones celestes, ellos no entienden, no saben nada sobre eso. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Damos gracias al Señor por este momento que tenemos. Y bueno, hermano, vamos a orar y vamos a estar en el día de mañana. Señor, te damos las gracias por este programa. Te pedimos que tú bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús para que cada día que hagamos este programa tú nos estés acompañando. Amén.